Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Estamos una vez más transmitiendo para ustedes con el tema El líder y su llamado. Vamos a recordarle nada más una pequeña introducción en lo que nos quedamos la semana pasada. El tema pasado hablábamos acerca de algunos aspectos, ¿verdad? De los conceptos, ¿verdad?, que nos habla la palabra del Señor concerniente a lo que es el liderazgo. Entonces terminamos en el tema pasado con el libro de Mateo capítulo 20 y en el versículo 27 Jesús hace algo que para mí ha sido de mucha bendición, porque si usted logra entender esta parte, usted definitivamente que va a tener la ventaja de poder avanzar en lo que el Señor le ha permitido, ¿verdad? Tener en sus manos, ser ese administrador, ese mayordomo de los secretos de las cosas de Dios. Entonces en el capítulo 20 y verso 27 nos habla de algo bien interesante y dice así la palabra del Señor. Leamos del 26 para que usted lo pueda entender mejor. Dice: mas entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Grande y primero. Debo de admitir que esta es una de las cosas que mucho nos gustan los seres humanos. Cuando vamos en el ámbito secular, la gente le gusta mandar a otros. Y mucha gente, cuando tienen la autoridad de poder mandar a otros, lo que la Biblia nos está hablando es de que ellos dicen que tratan de poner opresión sobre la gente. Si usted se da cuenta, Jesús lo dice, ¿verdad? Que sabéis que los gobernantes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas. O sea, ellos dicen, así se va a hacer, querramos nosotros o no querramos. Pero ¿por qué ellos están tomando esta situación de esta manera? Porque ellos lo único que entienden de lo que tienen como poder es tener autoridad sobre la gente. Es poderse enseñorear de ellos. De decirles, ustedes hacen lo que yo digo porque yo soy el que mando. Sí, así hemos escuchado quizás muchas personas hablar. Y sí, nosotros hemos encontrado gente, ¿verdad?, que tienen ese poder y se enseñorean sobre la gente, tienen esa autoridad. Pero Jesús sabiamente nos habla a nosotros, mas entre vosotros no será así. Aquí voltea el Señor la situación y dice, dentro de mi reino, dentro de mi iglesia, dentro de lo que yo les he enseñado, eso no funciona. Que la gente se enseñoree de otros. Ahora, permitan, y debo de admitir que sí lo hemos visto. Pero por eso no podemos avanzar como iglesia, porque estamos malinterpretando un concepto bíblico que Jesús nos dejó establecido de cómo teníamos que actuar. Si alguien quiere ser grande, primero tiene que aprender a servir. Si alguien quiere ser primero sobre todas las personas, primero tiene que haber aprendido a ser siervo. O sea, hermanos, por favor, es algo que usted y yo tenemos que entender. O sea, no podemos llegar a tener autoridad delegada de parte de Dios si lo primero que nosotros, hermano, no hicimos fue aprender a servir. Entonces hay mucha gente que no puede pasar de donde está, porque lo único que aprendió fue a dar órdenes. Y eso no funciona. Perdónenme, no funciona. Para Dios no es lo mismo. Entonces usted y yo debemos de aprender. ¿Por qué? Porque en el verso 28 dice claramente, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. El mayor ejemplo para nosotros fue nuestro propio amado Señor Jesucristo, que Él fue el que nos enseñó
a ser un siervo. Dice la palabra del Señor de que Él se humilló hasta lo sumo, siendo Él el Rey soberano, que dejó su trono de gloria. Usted lo encuentra en capítulo 2 del libro de Filipenses. Ahí está escrito todo lo que el Señor se tuvo que humillar para que nosotros pudiéramos disfrutar de este evangelio poderoso. Entonces Él vino para servir, dice, y no para ser servido. Y dice, y para dar su vida en rescate por mucha gente. Entonces, cuando miramos todo lo que significa, hermano, lo que es el ser líder, hay todavía algunos conceptos, algunos ejemplos de liderazgo. Y el hermano Paul Hibbert dice: las designaciones de liderazgo dentro de la iglesia no están basadas en la cultura, razas o poder económico. Nadie puede venir a decir que porque yo soy de tal lado, porque yo tengo una cultura tal, porque yo tengo una fuerte cantidad económica, soy dueño de diferentes empresas, entonces yo voy a tomar el mando en la iglesia y yo voy a hacer... No funciona de esa manera. Independientemente de donde tú seas, donde yo sea, del poder económico que tengamos, no funciona así. Y tristemente hay muchas iglesias que dan a veces la oportunidad a gente que trabaje y que sea líder de otros, pero lo hacen conforme a lo que ellos están viendo que tienen o lo que son. Si son gente que está muy bien estudiada, les dicen, tú vas a ser capaz, y no funciona de esa manera. Eso es lo que nos está enseñando este hermano, ¿verdad? Concerniente a este ejemplo que nos está dando. Dice, se hacen de acuerdo, se hacen que líderes de acuerdo con los dones y con las habilidades dadas por Dios. Este es el punto. El don que Dios te dio. Yo he conocido gente que no ha estudiado mucho, pero que tienen unos talentos impresionantes y capaces de hacer muchas cosas en el reino de Dios. Un ejemplo de ellos, dice la Biblia de que Pedro y Juan eran del vulgo. Era gente que nadie pudiera haber dado nada por ellos, eran simples pescadores. Pero Jesús los llamó porque vio el potencial que tenía. Si Jesús te llamó es porque vio el potencial. Y eso tienes que entender, que el que te llama es Dios. No te llama otra persona. Te llama Dios porque sabe lo que tienes que dar. Y porque el Señor conoce de que tú aprendiste el servicio. Entonces, dice este hermano que son por dones y por habilidades dadas por Dios. Si es que la iglesia va a funcionar, debe de haber liderazgo en ella, tal como en cualquier institución humana. O sea, como cualquier institución, ¿verdad? La iglesia también tiene que funcionar de una manera en la que cada uno de nosotros entendamos cuáles son las habilidades que el Señor nos ha dado para poder. Y esto nos lleva claramente a ver, hermano, ¿verdad? Cuando nos habla del cuerpo de Cristo. Porque increíblemente, hermano, ¿verdad? Hemos visto a través de los años que mucha gente cree que tienen el ministerio pastoral o el ministerio profético, y con el debido, hermano, respeto que ustedes se merecen, pero no todos son pastores, no todos son profetas. Esos son ministerios primarios que el Padre dice que es el que los da. Y usted debe de entender esa parte. Pero usted y yo podemos hacer otras cosas que el Señor, hermano, ¿verdad?, nos ha permitido hacer. Entonces, si usted quiere llegar a ser grande, si usted quiere que un día lo vuelvan a poner en otro escalón más arriba, usted tuvo que haber aprendido primeramente lo que es el servicio. De esa manera, la única manera que usted escale más. Si usted no aprende a servir, hermano, definitivamente que no lo van a promover. No lo van a llevar a lugares y alturas mejores. Entonces, según lo que dice CLAD 3, dice: el ejercicio de liderazgo en la vida de la iglesia, de las iglesias locales, deberá estar marcado, dice, por el modelo del siervo que aprendió los requisitos.
O sea, voy a decir y utilizar un término quizás no muy agradable para muchos, pero según lo que la palabra me enseña y lo que leímos anteriormente en el libro de capítulo 6 del libro de 2 de Corintios, nos habla de un sufrimiento que sufrió, que pasó el apóstol Pablo. Y no muy agradable, ¿eh? Entonces, si un siervo de Dios se convierte en una persona firme a través del sufrimiento, es una persona que el Señor le delegará más. Es una persona que tiende a que el Señor lo vaya escalando día tras día. Entonces, según esta persona que escribe acá, nos habla y nos dice de que un buen siervo de Dios tiene que aprender en el sufrimiento. Y dice, y mostrar un contraste con el caudilismo y otras deformaciones causadas por el abuso de poder. ¿Qué está tratando de decir? Que muchas personas, lastimosamente, porque malinterpretan lo que el Señor les ha dado, entonces cuando vienen los tiempos difíciles son los primeros en acobardarse. Cuando vienen los tiempos de enfermedad, los tiempos de sufrimiento, los tiempos en que la gente va a hablar de ti, porque hiciste las cosas malas, etcétera, etcétera, muchas veces las personas, hermano, ¿verdad?, tienden a veces a abandonar lo que están haciendo porque no aguantan la presión. Pero esa es una persona que vive solamente de liderazgo autoritario, porque no aprendió a servir. Eso es algo muy importante que usted y yo tenemos que entender. Por favor, aprenda esto. Yo lo he aprendido en el transcurso de mi vida, y en estos 22 años que tengo de ser pastor. Pero antes de ser pastor yo serví, aprendí a servir. Llegando a mi pastorado también seguí sirviendo y sigo sirviendo hasta hoy día. Y yo creo que ustedes saben el ejemplo que les he dado en todos estos años. ¿He sido una persona que ha pasado por sufrimientos? Sí. ¿He estado en tiempos de angustia? Sí. ¿He pasado necesidades? Sí. ¿He pasado enfermedades? Sí. ¿He tenido mala fama? Sí. ¿He tenido muchas veces tristeza? Sí. Pero al mismo tiempo, esa tristeza se convierte en gozo, porque al recordar las promesas de Dios, solo me motiva a seguir trabajando. ¿He sufrido? Sí, he sufrido. Posiblemente te estarás diciendo, sí, pero es que no es muy grato sufrir. Claro que no es grato, hermanos. A nadie le gusta. Y es algo que nosotros debemos de entender. Y esto es algo muy importante que necesitamos que usted pueda entender. Otro ejemplo que nos da, según Peter Warner, acerca de lo que es liderazgo. El don de liderazgo es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para establecer metas en conformidad, dice, con el propósito de Dios para el futuro y para comunicar estas metas a otros de tal manera que ellos, dice, voluntaria y armoniosamente trabajen juntos para lograr estas metas para la gloria de Dios. Tienes una misión, tienes un trabajo, y esto es como cuando el Señor repartió talentos y dones a aquellas personas, y que ellos, cuando regresara, dice la palabra del Señor en la parábola de los talentos, dice de que hubo un hombre que repartió en esta parábola 5 a uno, repartió 2 a otro y repartió 1 a otro. Y esta persona le dice, fíjese qué increíble, me voy, pero cuando regrese ustedes me rinden cuentas. Hermanos, si Dios te ha dado algo, un talento, etcétera, etcétera, no hagas como aquella persona que te le dieron un solo talento.
y que malinterpretó quién era Dios, quien comprendió que Dios, hermano, no lo iba a perdonar, etcétera, etcétera. Entonces él dijo y habla cosas que ni él mismo. Y esta persona, lo único que me lleva a pensar, hermano, es que era una persona que no conocía a la persona que le había dado el talento. Porque, punto número uno, se expresa de una manera no correcta. Le dice, tú sacas de donde no hay, y comienza a decirle un montón de cosas. Pero volvamos al principio. Si yo te doy algo a ti es porque te tengo confianza. Y él le tenía confianza. A los 3 siervos que les dio, a uno le dio más, a otro le dio la mitad y al otro le dio solo 1. Pero eso no significa que porque te dio 1 no te tenga confianza, ni tú vas a tener miedo del dueño de la obra. Entonces él malinterpretó y el Señor sí se molestó de regreso, porque le dijo, por lo menos hubieras sido un poco más inteligente y hubieras puesto esto en el banco para que pudieras sacar por lo menos intereses de ahí. Pero no, lo enterraste. Y ahí es donde el Señor, hermano, no le gusta. Porque si Dios te dio un talento, trabájalo, hombre. No lo entierres. Mucha gente llega solo a sentarse a la iglesia. Hermano, usted tiene talento. Usted tiene un potencial terrible. Trabájelo. Ay, pastor, es que no sé si me vaya a funcionar. Por favor, hermano, sí va a funcionar. Por lo menos, como le dijo, le hubieras metido al banco y hubiera ganado intereses. ¿Qué le está diciendo? Hubieras intentado por lo menos algo. Y a veces las personas, por miedo, no trabajan, ni siquiera lo intentan. Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque un buen líder va a empujar a la gente a que cumplan las metas, los propósitos, el trabajo que Dios les encomendó. Cualquier departamento que sea, digamos los diáconos, digamos los niños, digamos los jóvenes, etcétera, etcétera. Cualquier departamento que esté abierto en la iglesia, donde quiera que este mensaje esté llegando, cualquier departamento que sea, si Dios te ha llamado a ser líder de un departamento, empuja a esa gente a que cumpla el propósito de Dios, siempre y cuando entendiendo de que tu autoridad primero tiene que haber comenzado con servicio. Voy terminando para que esto se pueda quedar en su corazón y de esa manera pues estar preparados para la próxima. Así que permítame y le doy otro ejemplo. Es una disciplina que requiere trabajo y esfuerzo, concentración y perseverancia. El liderazgo demanda ser deliberado, es decir, que el líder debe de hacer las cosas intencionalmente, con la intención clara de obtener resultados. O sea, un líder tiene que esforzarse, tiene que concentrarse en lo que está haciendo, tiene que ser perseverante. Hay cosas que puede hacer que no te funcionen, pero si no te funcionó la primera, diga, ay, ya no puedo más, ya no lo voy a seguir, tome otro porque yo no soy capaz. No, hermano, si no te funcionó la primera, te va a funcionar en la segunda, pero persevera, hazlo con ganas, porque Dios te tiene confianza. Haz que ese talento se vuelva productivo para la gloria de Dios. Eso es algo muy importante. No se te olvide, tienes que ser productivo y enseña a tu gente a ser productivo. Eso es lo que yo estoy tratando de decirte, hermano, para que cuando lleguemos a la iglesia nuevamente, cuando nos vuelvan a abrir las puertas y que regresemos con la mentalidad de ser productivos en la iglesia, en todos los aspectos que Dios nos ponga a trabajar. Así que, hermanos, para mí ha sido un hermoso privilegio el poderte haber enseñado en por medio de esta cápsula. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima. Y no se te olvide de que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Que Dios les bendiga y saludo a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.